Buenos días, doctora. El día de hoy le voy a presentar el caso clínico de la materia de patología bucal. Mi nombre es Fátima Montes de Oca Pérez y soy del grupo AA del cuarto cuatrimestre. Y bueno, le explicaré el caso clínico más a detalle durante la presentación, pero será sobre las úlceras. Durante la exploración de mi familia, en la cavidad oral de mi prima, que se llama Renata Uriel Cortázar, encontré una úlcera. Entonces, bueno, empezaré por explicarle qué es una úlcera. Según la definición que nos da la OMS, al igual que los diccionarios médicos, dice así. Una úlcera es una lesión que se produce en la piel o en la mucosa de los órganos internos caracterizada por la pérdida del epitelio o del tejido y la exposición de las capas subyacentes. Esta afección puede ser el resultado de diferentes factores. Las úlceras sí se conocen como una lesión elemental multifactorial porque la puede causar muchas cosas. Entre ellas puede ser una disminución de riego sanguíneo, la inflamación crónica, la presión prolongada, una infección, un traumatismo y demás. Las úlceras pueden causar síntomas como dolor, ardor, enrojecimiento, hinchazón, secreción y en algunas ocasiones fiebre si es que éstas se llegan a infectar. Y dependiendo de su ubicación y su causa, las úlceras pueden tener diferentes implicaciones médicas y tratamientos específicos. Ahora, ahora le hablaré sobre la prevalencia en México. En México hasta el momento no hay muchos artículos hablando sobre la prevalencia de las úlceras. Sin embargo, de acuerdo a la OMS, las lesiones dentales traumáticas son una afección generalizada, pero que a menudo no se les presta mucha atención, y se ha estimado que afectan a unos 100,000 millones de personas, con una prevalencia del 20% en niños de hasta los 12 años. Y de acuerdo a un estudio clínico hecho por el doctor Roberto Bonet y Antonieta Garrote, en 200 pacientes se analizó la edad, sexo, historia familiar, fecha de aparición de las lesiones, síntomas, el número, tamaño, morfología, la localización de la lesión o de las lesiones, los factores predisponentes, el tiempo de la desaparición de los síntomas y, al igual que el tiempo de desaparición de las lesiones. Como resultado, tuvieron que los pacientes tenían formas menores de síntomas al 66%, una lesión por episodio al 63%, lesiones menores de 0,5 centímetros al 64%, la morfología redondeada, que normalmente es la más común, fue del 55%, la localización en lengua fue del 27%, como factores predisponentes tomando en cuenta al estrés y a las mordeduras, el 34%, y la desaparición de los síntomas a los 2 días se dio en el 54%, y la curación de las lesiones a los 8 días al 40%. Y ahora para hablar sobre la prevalencia en el mundo, en Estados Unidos se reportó una prevalencia del 40%, pero mencionaba que es una cifra que puede variar en todas las partes del mundo con un rango del 5 al 66%. Y en un estudio hecho por Doncel Pérez y más personas involucradas, hicieron un estudio con 97 pacientes. Entre ellos, el más frecuente fue el femenino del 73.5%, mientras que el 26.4% fueron masculinos. Y bueno, se reportó una frecuencia de úlceras menores que miden aproximadamente de 5 a 10 milímetros en el 89.6%, y seguida de las mayores que miden que son mayores a 10 milímetros, tuvieron una frecuencia del 6.2%. Ahora le hablaré sobre la fisiopatología de las úlceras, que ellas, al ser un proceso patológico frecuente en la cavidad bucal, se han clasificado por su fisiopatología de la siguiente forma: en agudas y en crónicas. Algunos ejemplos de las agudas son las úlceras traumáticas, la estomatitis aftosa recurrente, las infecciones virales o las infecciones bacterianas, la cialometaplasia necrosante y la gingivoestomatitis herpética, mientras que en las crónicas las clasifican como el líquen plano erosivo, el carcinoma de células escamosas, el pemfigoide, pemfigo vulgar, la ingesta de fármacos y las alteraciones inmunológicas. Y ahora le hablaré sobre la parte clínica.
Como le mencionaba al inicio del video, hice una exploración bucal en los miembros de mi familia y entre ellos está mi prima que se llama Renata Uriel Cortázar. Es de género femenino y tiene 17 años. Y bueno, durante la exploración presentó una úlcera ubicada en la parte vestibular del órgano dental 47 o del segundo molar mandibular derecho en su fondo de saco que le corresponde al órgano dental. Tiene una forma irregular, es de tipo única, su superficie lisa, no tiene consistencia ya que es plana. Tiene una base pediculada con bordes irregulares, su color es blanco con bordes rojos eritematosos y mide de 5 milímetros por 4 milímetros. Y bueno, como causa, ella, al explicarme cómo había sucedido, me dijo que se lastimó mientras comía ayer por la tarde. En este caso hice la exploración el 2 de noviembre. Entonces, sí, ella se lastimó el 1 de noviembre. Sus síntomas me mencionó que siente dolor y ardor al comer y al cepillarse los dientes y como diagnóstico yo referí como una úlcera traumática ya que fue mientras que ella estaba comiendo. Y bueno, aquí le quise mostrar unas imágenes sobre su evolución al siguiente día, pues que fue el día en el que yo hice la exploración, que ya que es la misma foto que le enseñé en la previa diapositiva. Al quinto día se observó una disminución en su tamaño. Yo ya la observaba de unos 2 milímetros por 2 milímetros. Y al octavo día ya la úlcera se había curado por completo, no dejó cicatriz. Renata ya no sentía ningún dolor, ni ardor, ni molestia. Y bueno, tomando en cuenta el lapso en el que las úlceras sanan, pues realmente sí está dentro del rango, que es dentro de los 7 a los 14 días, y tuvo un muy buen pronóstico. El caso bueno, ahora los métodos de diagnóstico. El diagnóstico se realiza a base de la historia clínica, ya que no existen pruebas específicas, más que las de laboratorio que van a descartar alteraciones hematológicas o sistémicas, y por lo tanto las características clínicas serán la base para el diagnóstico diferencial, ya que aunque sean úlceras, dependiendo del caso del que sea, pues sí pueden tener algunas diferencias que nos ayuden a llegar al diagnóstico diferencial. Y bueno, en cuanto a mi caso, la forma en la que lo diagnostiqué fue por medio de una exploración bucal. Usé una batelenguas, gasas, guantes y una lamparita de luz de minero para poder ver un poquito mejor. Y bueno, con todo ese material pude manipular la cavidad oral y por medio de una serie de preguntas también pude llegar a la causa. Le pregunté desde cuándo presentó la úlcera, desde cuándo ya se dio cuenta que ya le estaba doliendo. Le pregunté si había crecido o no, si se había lastimado al comer precisamente y bueno, se pudo llegar al diagnóstico de una úlcera. Le hablaré sobre el pronóstico de las úlceras. En general, la mayoría de las úlceras en la cavidad oral siempre tendrán un buen pronóstico, ya que suelen ser transitorias en un rango de 7 a 14 días y suelen ser benignas. Sin embargo, se debe de tener cuidado con las úlceras que no tienen una razón para haberse formado, que no presentan ningún síntoma, que han crecido considerablemente y que no han sanado después de las 2 semanas. En cuanto a mi caso clínico, el pronóstico para Renata Uriel Cortázar fue muy bueno, ya que sanó dentro del rango de las 2 semanas y se descartó cualquier enfermedad bacteriana, por virus, sistémica y demás. Será traumática. Ahora, como tratamiento, este también va a tener que ser diseñado de forma personal, ya que las causas varían demasiado dependiendo del paciente. Y aunque siempre el tratamiento para las úlceras será sintomático. Al final del día tenemos que esperar a ese lapso de 7 a 14 días para que éstas sanen de poco a poco y es por eso que nos debemos de enfocar más en el tratamiento sintomático, el cual sus objetivos son disminuir los síntomas, disminuir el tiempo que le toma en sanar, ya que sana de 7 a 14 días, pues que sane en menos días.
disminuir el tamaño de las úlceras durante el brote y evitar recidivas o que vuelvan a surgir estas úlceras en casos diferentes que no sean la estomatitis aftosa recurrente. Y ahora, pues realmente existe una variedad de tratamientos teniendo en cuenta las pomadas, los enjuagues antiinflamatorios esteroideos o la solución Filadelfia, la cual hemos conocido durante las clases, que es de Benadryl difenhidramina, que es un jarabe de 120 sobre 15 mililitros vía oral, el Camicin S caulimpectina, que es una suspensión de 180 mililitros que también se toma por vía oral, y la forma de aplicarlo es aplicar en la zona afectada antes y después de comer y en caso de dolor, y lo que se hará con ambos medicamentos es que se mezclará el 50% de cada uno de ellos en un tercer frasco, se va a agitar y se refrigerará. Ahora, y bueno, aquí están mis referencias bibliográficas en estas dos diapositivas, y eso sería todo de mi parte, doctora, y muchas gracias y espero que tenga un muy bonito día. Gracias.